Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Para mí es un privilegio que el Todopoderoso y mi Señor Jesucristo me estén dando la oportunidad de empezar una epístola, una enseñanza conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que benditos hermanos, a todos los suscriptores, a todos los que van dando un seguimiento, a todos mis hermanos en Cristo Jesús, he orado y le he pedido a Dios para que esta bendita palabra pueda llegar como una espada de doble filo a su bendito corazón y podamos discernir la grandeza del amor y del bendito camino que nos lleva a la vida eterna. Así que empecemos con esta epístola que Pablo aproximadamente 70 y tantos años después que se escriben las epístolas que se incorporan para hacer el Evangelio, el Nuevo Testamento, y esta epístola que en su momento fue enviada por Pablo a Galacia, a otra de las aldeas o otra de las naciones donde Dios le dio oportunidad de evangelizar, como vimos la vez pasada, la carta a los romanos, a las comunidades cristianas y judías convertidas y no convertidas, que estaban en Roma dispersas. Pues aquí esta bendita epístola va a Galacia, va dirigida a gente gentil que no eran pueblo de Dios. Así que empecemos, y le dije que esta epístola tenía una concordancia del primer pacto de la carne, de la circuncisión, de la carne débil, de que no es por obras, no es el querer, sino es por fe y es por el Espíritu Santo. Así que empecemos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. A los que han dado un seguimiento en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido, disculpen que vuelvo a explicar este versículo que probablemente yo toqué cuando vimos lo de los falsos profetas y que concordé con algunas citas bíblicas. Una de ellas fue pero mi deber en cada epístola es detenerme para explicar conforme al Espíritu Santo y que haya un entendimiento. Cuando dice apóstol y entre comillas, entre paréntesis, dice no de hombres ni por hombres, recuerde que la palabra está inspirada por Dios, que ninguna profecía es de interpretación privada, que todos los hombres hablaron y dejaron escritos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso se le llama palabra de Dios, no de Pablo. Así que Dios dice por medio de Pablo que Pablo, el don que tenía, no fue por una escuela teológica, no fue con un diploma, no fue puesto por hombres que dijeran, pues ya eres apóstol, no por hombres ni por hombres. Sí lo resalta y lo especifica muy claramente, porque lamentablemente el día de hoy, ya declarada proféticamente la apostasía, la necedad y la terquedad en contra de la verdadera doctrina, pues se ha hecho mercadería, se ha hecho un negocio y un engaño del camino de Cristo Jesús, y hoy se han hecho escuelas teológicas. Hoy los mismos hombres ponen y dan dones, en que no puede dar dones el hombre, pero engañan queriendo dar un don o un ministerio a los inconversos, a los que no tuvieron un crecimiento, a los incrédulos, a los carnales. Por eso dice apóstol, no de hombres ni por hombres, sino puesto por Jesucristo y por Dios. Recuerde, bendito hermano, que vimos en la enseñanza de Romanos también que el que le dio la gracia a Pablo para predicar el Evangelio fue Cristo, que Cristo Jesús es el que nos aprueba o el que nos reprueba. Lo vimos en la última enseñanza, ya en las atulaciones, en el último capítulo de Romanos, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo dice que fue aprobado por Jesús. Y de igual manera, Jesús es el Señor, es el dueño de la iglesia. Él es el que intercede y el Padre es el que le hace caso a Jesús. Según el corazón, según la entrega,
de cada siervo, de cada discípulo. Entonces, Jesús es el que pone, y también es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. Aquí tengo un hijo yo, y claro que en la mayoría de las iglesias donde los representantes tienen hijos, luego les ponen títulos de pastor, de apóstol, de maestros, igual a sus esposas les ponen títulos. Quiero decirle que yo jamás puse a mi hijo, yo se lo digo delante de Dios. Mi esposa todavía, como dice la palabra, no es una profetisa, está en un proceso, fue un poco lenta. Mi esposa jamás va a ser una apóstol, una pastora, sino como el Señor la ponga, una profetisa, si es que alcance esa estatura. Entonces, es muy importante que nosotros no tenemos escuelas teológicas, sino nosotros somos instrumentos únicamente para cuidar al rebaño, para apacentarlo, para exhortarlo, para amonestarlo, para inclinarlo a la cruz de Cristo, a la obediencia, y que Dios que dé el crecimiento, y que Dios que da los dones, y Cristo Jesús que es el que quita y pone, pues el día de mañana tengan el privilegio de ser puestos por Él y no por el hombre. Y yo sí hago una pausa aquí, porque en todo el trayecto, en todo el tiempo que Dios me ha permitido ser un siervo, pues a mí durante mucho tiempo me atacaron diciendo que cuál era mi cobertura, que dónde estaba mi diploma, que quién me había puesto. Entonces, para empezar, bendito hermano y bendita hermana, mi cobertura no es el hombre ni es el nombre de una iglesia, sino mi cobertura es Dios por medio de la santidad, por medio de la cruz, por medio de la honestidad, por medio de sacrificar mi vida. Entonces, mi cobertura, no necesito una cobertura de Fundación Emanuel, de Pare de Sufrir, de una iglesia bautista, ninguna cobertura de ellos que me dé una cobertura para comprobar que soy un pastor o que soy un representante con un diploma y con una escuela teológica. Eso es del diablo. Eso no existe aquí en la Biblia. Así que el que pone es Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, la cobertura que un ministro debe de tener es la santidad y es la presencia de Dios. Entonces, puesto por Cristo, yo quiero decirle, ya se lo había dicho yo como testimonio anteriormente también, que en su momento en la fundación o en la iglesia, que así se llamaba Fundación Emanuel, que Dios me permitió que se me llevara el evangelio y que fui bautizado en el nombre del Señor por medio de instrumentos de esa iglesia, hice yo mi escuela teológica, hice todos los estudios que tenían ahí, que era de sexualidad, paternidad, líderes de 360 grados, sexualidad, pues ahora sí que todos los cursos que tenían para dar el diploma de pastor o de apóstol o de que fuera, pues me los hice todos, ¿verdad? Los hice todos y a mí se me entregó un diploma diciendo que yo era pastor. Que claro que después de tiempo, cuando Dios me dio revelación, cuando me apartó de esa congregación, pues que no estaba bien y me dio revelación, rompí el diploma porque a la verdad, bendito hermano y bendita hermana, el verdadero fruto que debe de tener uno no es con un papel, no es por medio de seres humanos, sino es estando en la cruz, es poder caminar en el mar, es poder predicar con ejemplo la palabra y que las ovejitas se den cuenta de que el que les está predicando es un ser angelical, es un ser transformado, es un ser que alcanzó una estatura para que le den gloria a Dios, porque ese es el poder con el que vino Dios por medio de Jesucristo en este nuevo pacto. De modo que si yo era un animal, ahora soy un ser angelical. De modo que si uno está en Cristo, una nueva criatura es, que es una estrella. Las cosas viejas pasaron, la carne, la forma animal pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Así que alguna ocasión también Pablo decía a los corintios, como una enseñanza de lo que estamos viendo aquí, que dijo, ¿verdad? ¿Cuáles son mis títulos?
¿Cuáles son mis recomendaciones? ¿Qué no son? Cartas leídas en los corazones de los hombres, no con tinta, ni con pluma, ni nada, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda lo último que vimos en Romanos 16? Cómo exalta Dios por medio de Pablo a todos los siervos que están dando sus vidas. Ese es el diploma, ese es el hecho. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿dónde están mis títulos? ¿Dónde están mis cartas de recomendación? Como lo dice la Biblia, bueno, es que vengan a la congregación los que vengan y que vean conversiones, que vean hermanas y hermanos que puedan hablar con la Biblia cerrada y que puedan tener en su corazón todo el entendimiento y toda la palabra para hablar o con la Biblia abierta o con la Biblia cerrada. Eso es proféticamente una riqueza que Dios estuvo profetizando por siglos para el nuevo pacto a los que le amaran, que la palabra ya no iba a estar inscrita en piedras, sino iba a estar inscrita en nuestros corazones, pero hay un precio, sacrificio. Y claro que esas son nuestras recompensas, ese es nuestro diploma, esas son nuestras recomendaciones, ¿verdad? Tener ovejitas sacrificadas a Dios, totalmente separadas del mundo, después de que trabajamos o trabajó Dios por medio de nosotros por 3, por 4, por 5 años, hasta que esa ovejita hizo todos los mandamientos y está amando al prójimo y tiene la palabra en el corazón. Entonces, aquí está un verdadero representante, ministro, no puesto por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿A quién resucitó de los muertos? También es muy importante detenerme en esto porque hay una enseñanza que Dios me permitió, que yo se la recomiendo porque todo es de Dios, que se titula Jesús, Dios o el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que aclara con más de 400 versículos bíblicos para comprobar que Jesucristo es el primogénito, es un ser creado, es el primogénito, el Hijo de Dios, y que es el que vino a dar la vida por nosotros, y que el que murió por nosotros y estando muerto el Padre lo resucitó. El Padre lo resucitó. Alguna ocasión, algunos que se autodecían cristianos y que no tenían entendimiento por el pecado y contradecían las prédicas que Dios me permitía predicar dando testimonio por medio del Espíritu Santo de su Hijo Jesús, como está en San Juan, y cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio de mí, dijo Jesús, y yo estaba dando testimonio del Hijo. Entonces se enojaron y dijeron que cómo era posible que yo predicara que Jesús era el Hijo de Dios. Le dije, porque aquí lo dice, no porque yo lo invente. No, es que Jesús es Dios. Pues en ningún versículo bíblico ni en toda la Biblia dice eso. Entonces, únicamente entonces hubo una contradicción y todavía yo, queriendo que se salvaran tranquilamente, hablé con uno de los representantes y le dije, bueno hermano, no es para discutir, pero dígame entonces, si usted dice que Jesús es Dios, ¿quién lo resucitó de los muertos? Dios no muere. ¿Quién lo resucitó? Dígame. Y me enseña una cita bíblica y así las tuercen, en donde dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y me dijo que él mismo se había resucitado. Ay, hermano, ¿cómo un muerto se puede resucitar a sí mismo? Pero bueno, está bien. Entonces dice, el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice, Pablo apóstol, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y claro que no, otra vez, así como lo aprendimos nosotros en Romanos, en capítulo 16, como en Roma habían varios grupos, varias iglesias, varias casas que se congregaban y adoraban, no como hoy que hay 5,000, 100 personas. Eso, hermano, quiero decirle algo, de una vez, me voy a detener tantito. Cuando llegaba a ver 2,000 o 3,000 personas juntas para escuchar la palabra, en el libro de los Hechos, era para escuchar el Evangelio por primera vez. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos
Dice que habían conversiones de muchísimas personas, pero, para enseñar la palabra, para dar un seguimiento a las ovejas, es imposible un domingo juntar a 70, 80 o 100 o más de 70 para arriba o más de 50 para arriba, juntarlas un domingo y poderles enseñar personalmente la bendita palabra y aclararle las dudas a las ovejitas que vienen. Entonces, en todo el tiempo que nuestro Señor Jesucristo hizo la iglesia, el mandamiento que dejó fueron grupos pequeños, en casas, para que la persona que se quedara al pendiente de este grupo, el pastor y la iglesia, pudieran apacentar perfectamente bien a las ovejitas que habían tomado su cruz y habían dejado el mundo y que venían 7, 8, 9 horas a la bendita palabra, bueno, así era en un principio, ¿verdad? Y enseñarles el camino de Dios. Porque Cristo Jesús, nuestro ejemplo, se enfocó primeramente a 12. Claro que tenía más discípulos, pero primeramente se enfocó a 12, a un grupo pequeño. Es por eso que hoy no hay entendimiento, es por eso que hoy van a que les rasquen el oído, es por eso que en una congregación en donde los engañan y en donde un domingo van y se congregan, ¿qué escuela puede haber ahí para preguntar dudas, para sentarme a enseñar personalmente, nombre por nombre a la ovejita y estarles preguntando? Porque así, gracias a Dios, el tiempo que me ha permitido, yo conozco a mis ovejitas, ¿verdad? Y sé sus corazones y sé las dudas que puedan tener. Y yo personalmente, dando la palabra, les pregunto a cada una o me preguntan también a mí para aclarar cualquier duda. Por eso dice, y todos los hermanos que están conmigo, esta carta va dirigida a las iglesias que estaban en Galacia. Y las iglesias es... Porque muchos dicen, a ver, ¿por qué no se congregaban en Galacia? Ahí todos juntos, en una. Ahí va, vayamos meditando. Usted va a decir, ¿por qué era muy grande Galacia? No, no era muy grande. Ahora, iglesias que estaban en Galacia, grupos, en Gálatas. Dice, y aquí lo que siempre desea Dios, Cristo y un verdadero siervo de Dios, a cualquier hermano. Gracia y paz sea a ustedes, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ya le he explicado, bendito hermano y bendita hermana, que la gracia, como lo vimos en Romanos, a los que dimos un seguimiento, no la tuvo el primer pueblo. Que el primer pueblo tuvo la ley y la ley se enseñoreaba de los seres humanos porque no tenían el poder de Dios para poder cumplir los mandamientos espirituales. Así que la gracia es lo que nuestro Señor Jesucristo, una de las muchas riquezas que nos trajo en la cruz, fue Emmanuel, fue el Espíritu Santo, fue la gasolina para poder funcionar, fue el combustible, fue el aceite, póngale la parábola o el ejemplo que usted le quiera poner. La gracia de nuestro Señor Dios. La gracia. ¿Y para qué se me dejó la gracia? ¿Para qué vino la gracia? A los que hemos dado un seguimiento en Romanos. ¿Para qué? Para no pecar más, para ser perfectos. Y precisamente la paz viene cuando somos amigos de Dios, cuando no le provocamos, porque dice la palabra que estando en la carne somos enemigos de Dios. Y Cristo Jesús vino a pacificarnos, a reconciliarnos con el Padre. Él dijo, yo soy la paz. Yo he venido a reconciliarlos con el Padre. Pero, vuelvo a repetir, ¿quién es amigo de Dios? El que hace todos los mandamientos y practica todos los mandamientos todos los días. Y yo no puedo practicar estos mandamientos que son imposibles a la carne si no tengo la gracia, si no tengo el Espíritu Santo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, es lo mayor que yo le puedo desear a un siervo, a un hermano, a un discípulo, es, hermano, que Dios, no lo contristes, hermano, que ese regalo inmerecido que nos dio Dios y Cristo Jesús mediante la cruz, cuídalo, por favor, cuídalo
para que en todo momento puedas practicar los mandamientos y Dios no te desampare y sea tu amigo. Nunca va a ver usted en la bendita palabra de Dios que Pablo o algún verdadero siervo deseaban casas, deseaban prosperidad física, deseaban dinero. Nunca, usted nunca lo va a ver. Aquí ya llevamos varias epístolas, llevamos también un evangelio, que es el de San Juan, llevamos muchas epístolas ya, y llevamos también todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, también están como enseñanza, y en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido, que son ya 365 más o menos, porque gracias a Dios ya se cumplió el año de subir 1 hora diaria, nunca se ha hablado de prosperidad. Entonces, espiritualmente no hay nada que se le compare a Dios, que es la gracia, y no hay nada que se le compare, que esa bendita gracia nos ayude a practicar los mandamientos para que Dios sea mi amigo, como fue amigo de David. Por eso, dice aquí, gracia y paz a ustedes de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gracia viene del Padre, y la paz viene de Jesucristo, porque habla del Padre y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue el camino, fue el ejemplo que nos vino a enseñar que con lo que recibió en el Jordán, que fue el Espíritu Santo como una paloma blanca, que fue lo mismo que yo recibí, y que Cristo Jesús en carne me mostró que con esa presencia pudo caminar en obediencia total. Ahí está. ¿Qué dijo Cristo? La paz les dejo, la paz les doy. No la doy como la del mundo. Y ahí está, bendito hermano. Bien, dice entonces que esto viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Recuerde que anteriormente hablamos de lo que es una ofrenda. Recordemos que también la Biblia nos habla de que Jesús ofrendó su vida voluntariamente, que nadie lo obligó, que Dios lo escogió, pero Él dijo, heme aquí, porque dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hay una cita bíblica en donde cuando lo van a aprender a Cristo Jesús y cuando está dando esa enseñanza, Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque ya está escrito. Y de igual manera es muy importante esta enseñanza porque la vamos a meditar como primogénito siempre, como ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo porque éramos pecadores. ¿Para qué se dio a sí mismo? Para librarnos del presente siglo malo. Y cuando habla de siglo, es de Adán y Eva para acá. Es desde que inició, no habla de 100 años. La Biblia es simbólica, habla del mundo, habla de la carne, habla desde que entró el pecado, habla desde que Satanás tuvo el imperio. Y entró Satanás y nos engañó, y se alejó Dios, y tuvo el imperio Satanás durante mucho tiempo. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para librarnos del siglo malo que es el mundo, del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Ahora, pues, cuando Jesús dijo, imítenme, yo soy el camino, yo soy la vida, meditemos en este versículo bíblico, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. A mí, Dios y el Padre me dicen, Eduardo Garibay, sí Señor, lloras y dices amén por el amor que te tuve y por lo que hizo tu Señor Jesucristo en la cruz. Sí, Señor, muéstramelo haciendo lo mismo. Muéstramelo haciendo lo mismo. Porque dice en Corintios, y que la muerte de Cristo nos constriñe, pensando
que si uno murió por nosotros, luego todos morimos por él. Amén. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, el decirle a Dios, heme aquí, Señor, ya dejé el maldito mundo, Señor, ya dejé mis negocios, ya dejé todo lo que ofrece el cochino mundo, Señor, y quiero darme voluntariamente, Señor, con el pacto que viniste, porque no obligaste a nadie, Señor. Yo quiero cargar con mi cruz todos los días, Señor. Yo voluntariamente me doy para ir y para ser un instrumento mediante tu poder e ir por todos los pecadores que todavía no salen del mar, que todavía están en Egipto, y librarlos mediante mi vida como Jesús primeramente, sobre todo el Rey de Reyes, porque nunca nos vamos a comparar con lo que Jesús hizo físicamente, y que hoy el bautizo y el sacrificio es espiritual mediante el poder de Dios. Nunca se va a comparar, pero sí como una sombra de lo que iba a venir. Ofrecerme voluntariamente para librar del mundo, del presente siglo, de los que están gobernados por Satanás, y librarlos con mi vida, con mi sangre, con mi ofrenda, a todos los que quieran, a todos los que crean. Primeramente Cristo. Pero recuerde, bendito hermano, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendita hermana. Así que de igual manera, Él nos ha llamado para dar nuestras vidas, y nuestras vidas, recuerde, la vamos a dar conforme a un conocimiento, conforme a un proceso, conforme a un fuego, conforme a estar en sus manos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto si fui manso, si fui crédulo. Entonces, ahí es cuando me ofrezco a mí mismo y le digo, Señor, tomo mi cruz, me crucifico y derramo mi sangre, que es mi alma, mi vida, a todos los que vengan. Como recuerde que vimos en Romanos, que aceptemos al débil, que tengamos problemas con el hermano, que tengamos astucia para trabajar y que no contristemos al hermano débil, al que va empezando. Bueno, esos son los pecadores que vienen para librarlos. Y para librarlos, Cristo Jesús en su momento, con su vida, con su sangre física, ahora espiritualmente, ¿cómo voy a librar a alguien recién convertido, a alguien que se acaba de bautizar? Poniendo mi vida como ofrenda voluntariamente todos los días, para que con enseñanzas y con paciencia cotidianamente a través de los días, de las semanas, de los meses y de los años, tenga un crecimiento espiritual y por iniciativa propia se haya pasado de las tinieblas a la luz admirable. Pero primeramente habla de Cristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y esto no se le olvide, bendito hermano y bendita hermana, porque es muy importante ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a que aferrarse, sino que prefirió venir a sufrir, prefirió despojarse, prefirió humillarse, prefirió volverse sirviente. Y eso no se le olvide, porque es muy profundo el amor de Dios y el amor de Jesucristo, para que en todo momento seamos nosotros deudores a Cristo y no a la carne, no al mundo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. ¿Por qué? ¿Cómo se vence a Satanás? Lo venció con su vida, lo venció en la muerte, lo venció en la cruz. ¿Cómo voy a vencer también a Satanás hoy? ¿Y cómo voy a vencer y voy a salir del presente siglo malo? Con la muerte, con la cruz, con la riqueza que me dejó Cristo Jesús. Y a su nombre, gloria. Bendito y alabado sea su muerte en la carne. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, porque esta fue la voluntad de Dios, desde que entró el pecado por un hombre al mundo, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Así que esta fue la voluntad y la misericordia de Dios, que cuando todos estábamos en el presente siglo, aún el primer pueblo, como ya lo vimos, que también no había un solo justo, que todos eran pecadores, y como ya lo vimos, esta bendita promesa de vida era tanto para el primer pueblo como para los que no éramos pueblo. Alabado sea Dios, porque esa fue la voluntad del Padre,
darnos a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Dice, ¿a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. ¿Por qué? Porque si Dios me vino a rescatar por medio de Jesús, fue para servirle. Fue no para estar y regresar otra vez a Egipto. Fue para funcionar, para lo cual fui hecho y diseñado por el Creador. Porque todo, absolutamente todo lo que hay arriba en los cielos, debajo de los cielos y debajo de nuestros pies en el universo, absolutamente todo le sirve a Dios. Él es el Creador, cada cosa la hizo con un propósito. Ese propósito lo perdimos por un engaño, lo perdimos cuando Dios se alejó, pero en su misericordia, cuando la verdad vino, que fue nuestro Señor Jesucristo, y nos regresó lo que perdimos en el Edén, que es el Espíritu, y resucitó nuestro Espíritu y nos regresó a la vida, pudimos entender que fuimos creados para darle gloria por los siglos de los siglos. Eso es, espero que usted llegue a darle gloria por los siglos de los siglos, porque aquí nos va a probar si le damos gloria para ir a la vida eterna y glorificarle por la eternidad. Amén, así es. Así que si aquí, bendito hermano y bendita hermana, no nos amoldamos a la cruz, al servicio, a humillarnos, créame que no va a estar allá arriba, porque Dios nos hizo para humillarnos y para servirle. Por los siglos de los siglos, amén. Luego dice aquí, en el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora bien, estoy maravillado de que tan pronto. Así, bendito hermano y bendita hermana, como Dios hace maravillas en el bautizo, en una transformación con el evangelio, de igual manera Satanás tiene poder por medio de su iglesia, por medio de ministros que se disfrazan de ángel de luz, pero que son instrumentos de Satanás y que tienen un poder para que en cuestión de un día y de 2 días dejen la gracia, dejen la fe, dejen el Espíritu Santo y les metan un evangelio diferente, aunque vamos a ver que no hay otro evangelio. Pero hay muchos que meten y dicen que son la palabra, que es el evangelio, pero la tuercen. No es que hay otro evangelio, como lo vamos a ver más abajo. Y también vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana, en la obra de Satanás, porque hoy esto sigue sucediendo todavía. Ahorita vamos con este versículo, lo vamos a ir desglosando y entendiendo más profundamente más abajo. Ahora, primeramente, que estoy maravillado. ¿Qué es maravillado? Pues bueno, que yo vaya con mis hermanos, recuerde que este era un apóstol, ¿no? Que los vea, aleluya, que los vea en la cruz y que vaya a la semana a verlos y que anden en la carne y que estén predicando cosas diferentes a las que se les había enseñado y que tengan otro fruto, que los encuentre ahora sí que como encontraron a Caín, con un rostro ya desencajado, porque uno se da cuenta cuando Dios está dentro de un ser humano, la luz, los ojos, la espiritualidad. Ahora, estoy maravillado de que tan pronto, fíjate que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia, se hayan alejado. ¿Qué es alejar? Bíblicamente, la palabra muerte significa separado o alejado, que es lo mismo. Ahora, el pecado paga un salario y es la muerte. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Dios y Cristo nunca se alejan de nosotros. El que tiene entendimiento y el que tiene discernimiento, el Todopoderoso me dice, estoy dentro de ti, Jesús está dentro de ti, no me contristes, no me apagues, no practiques el pecado, porque me voy a salir de ti, no porque quiera,
yo no puedo habitar con el pecado. Tú pecas y es como si me corres de esta casa que yo compré, que es su cuerpo y mi cuerpo, de esta casa que yo compré para habitar y para poderme manifestar al mundo. Entonces, Dios no nos abandona. Nosotros, por iniciativa propia, con un conocimiento, por incrédulos, o porque la carne me ganó, o por temor a los de otras congregaciones que son grandes y yo quiero fama y quiero poder y quiero reconocimientos, puede ser por muchas cosas, Satanás venga y me engañe y me aleje de Jesús. Fíjese bien, que tan pronto se hayan alejado del que los llamó. ¿Quién los llamó? Jesús, Cristo Jesús, Dios, por la gracia de Cristo, del que los llamó por la gracia de Cristo, claro. Quiero decirle esto, la gracia de Cristo es el Espíritu Santo. Fue lo que trajo Cristo Jesús, fue lo que recibió en el Jordán. Y yo quiero decirle que la misma palabra nos enseña que nosotros no podemos convencer a nadie para que tome su cruz, para que deje el mundo. Cristo Jesús dijo muy claramente, y cuando venga el Espíritu, esa gracia mía, que yo ahorita tengo, que las voy a compartir con ustedes, porque los vengo a hacer coherederos de todo lo que el Padre me dio. Una de ellas es el Espíritu, por eso dice la gracia de Cristo, ¿verdad? Dice aquí que os llamó por la gracia de Cristo. Ahora, cuando yo voy a llevar el Evangelio y es tocado esa persona en el corazón para que se bautice, no fui yo el que lo llamó. Fue la gracia de Cristo que me compartió, que es el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. Él es el que los va a convencer y Él es el que los va a llamar para que se bauticen. Acuérdense que muchos son los llamados, aquí habla la palabra llamar, y muchos son los escogidos. Aquí habla de llamar. Los llamó por la gracia, ¿qué tan rápido se alejaron? Ahorita vamos a ir desglosando y vamos a entender. Para seguir un evangelio diferente. Y esto es, evangelio, recuerde que son buenas noticias, que es de Mateo Apocalipsis, y que muchos, y la mayoría de las iglesias que andan en la carne, manejan el evangelio, pero lo tuercen. Ahora dice, no que haya otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es muy importante. No es que haya otra verdad, no es que haya otro evangelio, solamente hay uno. Pero la palabra de Dios también dice que hay muchos que tuercen la verdad, que tuercen las escrituras. Ahora, aquí, ¿cómo puedo torcer? ¿Cómo puedo ser un instrumento para torcer esta bendita palabra? Recuerde lo que hemos visto, bendito hermano y bendita hermana. Esta palabra es espiritual, no es de aquí abajo. Y para poder tener yo el entendimiento de esta lengua, necesito estar en la cruz, no en la carne. Recuerde algún versículo cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Que el lenguaje es el espiritual. Entonces, yo automáticamente, aunque ahorita entienda la palabra, aunque ahorita enseñe, aunque ahorita escriba y aunque ahorita tenga toda la inspiración divina para poder entender la profundidad, la anchura, la altitud de esta bendita palabra, si yo peco, está escrito en esta ley que Dios me quite inmediatamente lo que tenía. Y la gente que me conoció se va a maravillar de la lengua que yo hablaba y la que hablo terrenal hoy. Porque automáticamente, cuando se me sale el espíritu, en automático entiendo esta palabra terrenal y hablo terrenalmente. Y la acomodo terrenalmente. Le estoy dando explicaciones profundas. Y ya le dije, todo esto es bíblico. Yo le puedo comprobar con enseñanza muy profunda y con muchos versículos y sostener lo que se le está enseñando. Bien. Ahora dice, no es que haya otro evangelio, ya le dije, sino que hay algunos que los perturban. Ahora, ¿qué es perturbar?
hermano y hermana. Mire, voy a darle un ejemplo. Yo tengo una ovejita que tiene 8 meses, que se le ha enseñado el morir, el apartarse del mundo, el apartarse de la iniquidad, apartarse de la impiedad, apartarse precisamente también de todos los que son mundanos y apartarnos de sus costumbres y todo. Y viene alguien con la Biblia que se diga cristiano y le diga, no es cierto. No es cierto, Dios es un Dios de amor. No es cierto que tienes que tomar tu cruz. No es cierto que tienes que dejar tu escuela. No es cierto que tienes que dedicar tiempo completo. Tú ya eres salvo. Dios trajo el trabajo del mundo. Dios trajo las escuelas, ¿sí? Y los empiezan a perturbar y empieza a haber una batalla. En decir, ¿y dónde estará la verdad? ¿Y quién? Porque estos vienen con poder, ¿eh? Vienen con una espada que ha engañado a mucho, porque recuerde que Satanás engaña y viene a hablar con palabras persuasivas, con palabras engañosas, de humana sabiduría. Y lamentablemente a las ovejitas les gusta escuchar lo que la carne les pide. Les gusta escuchar que sí puedan pecar y que no hay ningún problema, que Dios es amor. Eso es lo que les gusta escuchar. No les gusta escuchar una voz con autoridad. No les gusta escuchar la cruz. No les gusta escuchar el padecimiento. Eso no les gusta escuchar. Entonces, dice, si no hay que algunos que los perturban, ¿y cuál es el deseo de ellos? Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pervertir. La palabra pervertir. Yo recuerdo que alguna ocasión mi padre me decía, hijo, por favor, no te juntes con los vecinos de la esquina porque ellos se drogan y toman y te pueden pervertir, te pueden inducir, puedes terminar igual que ellos. Pervertir es que yo me hubiera vuelto alcohólico y me hubiera vuelto drogadicto y ya me pervirtieron, ya me echaron a perder. De igual manera, este tipo de gente, y vamos a hablar de los de la circuncisión, de los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que desde el libro de los Romanos, el Evangelio, perdón, de los Romanos, a los que han dado un seguimiento, se acuerda que dijimos que como una sombra de lo que iba a venir, los que estaban circuncidados y se jactaban de conocer a Dios y de ir a las sinagogas son hoy todos los cristianos que por fuera se perfilan como cristianos y que piensan que por ir a una congregación, por cargar la Biblia, por cantar alabanzas, piensan que son cristianos, pero no están en la cruz y por naturaleza, por la ley de Dios, no tienen el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hablamos de la carne, que la carne es débil? ¿Y se acuerda que vimos que por fe y por creer en la cruz son seres espirituales? Bueno, aquí estamos y nos va a poner el ejemplo de este tipo de cristianos el día de hoy, que se jactan de ser cristianos, pero no tienen el Espíritu Santo. Y todos estos se dedican a pervertir el camino. ¿Se acuerda que vimos en Romanos 16? Que los que causaran divisiones y los que fueran piedra de tropiezo para el Evangelio, no nos juntáramos con ellos a un lado. Los que han dado un seguimiento. Esto lo vimos ayer en Romanos. Ahora dice aquí, quieren pervertir, quieren bajarlo de la cruz, quieren hacerlo usted vicioso, porque el mundo es un vicio. Lo quieren pervertir el Evangelio de Cristo, utilizando la misma Biblia para torcerla y para enseñar al lenguaje carnal y no espiritual. Ahora, estos ya habían caído. Estos que habían entrado por la puerta del redil, estos que habían entrado por la verdad, estos que eran seres espirituales, ya los habían arrebatado, pero como eran discípulos y no eran siervos, todavía tenían oportunidad. Por eso Pablo les desea gracia y paz. Por eso Pablo empieza a decir, apóstol no por hombres ni por hombres. Porque este tipo de congregaciones, ponga atención,
tienen diplomas, tienen escuelas teológicas, o bien fueron puestos por hombres, pero no por Dios. Ahora dice aquí, más, si aún nosotros, apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o Bernabé, o Santiago, o Judas, no el Iscariote, sino el apóstol, o Juan, o cualquiera de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea, fíjese bien, anatema. Le voy a explicar esto. Primero, yo algunas ocasiones les he dicho a mis ovejitas estando bien, amándolas. Queridos hermanos benditos, en el nombre de Cristo Jesús, quiero que me prometan una cosa. Cuando me vean tropezar o pecar, por favor, exhórtenme, redargúyanme con la bendita palabra de Dios. No me dejen sin amarme. Pero si yo soy una persona necia que no acepte el pecado y lo sigo haciendo, por favor, ahorita estando con vida, estando bien, aléjense de mí. Aléjense de mí. Es un mandamiento. ¿Por qué se los digo? Porque así como Pablo decía que él todavía no estaba seguro, que continuaba, que él no confiaba ni en él mismo, sino que todos los días estaba velando. De igual manera, yo quiero la vida eterna, pero no me tengo que descuidar. No me tengo que descuidar. Sé que soy más que victorioso, pero si no me descuido nada. Pero tengo que golpear mi carne, tengo que estar vigilante todos los días. Así que ojalá llegue a la meta, ojalá llegue a la vida eterna. Entonces, si yo peco, bendito hermano y bendita hermana, se me acabó, vuelvo a decir, la lengua, se me acabó la espiritualidad, entonces empiezo a anunciar de diferentes. Por eso dice, mas si aún nosotros, ya le dije por qué. Porque Pablo pudo haber pecado, Pedro pudo haber pecado y pudo haber llegado con otro evangelio. De hecho, yo puedo comprender la palabra porque la he vivido, porque instrumentos que tuvieron un crecimiento espiritual por años y que predicaban la cruz y que predicaban con lágrimas y con denuedo y con autoridad, me quedé maravillado cuando practicaron el pecado y ya no se quisieron arrepentir lo que predican hoy. Me quedé pasmado y maravillado y dije, Señor, tú eres fiel para dar las dádivas, los regalos, tanto para mal, tanto para bien. Lo que escrito está. Entonces dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo. Mira, hermano y hermana, voy a hacer un resumen en esto porque también la bendita palabra de Dios está muy transgiversada y muy mal comprendida, con muchos que yo llegué a escuchar antes de que Dios me diera un crecimiento y que también me querían pervertir y poner en duda. Dicen muchos que los ángeles bajaron alguna vez del cielo y tuvieron relaciones en el libro del Génesis con la descendencia de Set. Y que esa relación engendró gigantes antes del diluvio. ¿Sabe que para empezar, un ángel es un ser espiritual? No tiene miembros, ni tampoco tiene sexo. Para empezar. Y si yo predico que un ángel puede venir a violarme, estaría temblando. Si lo hizo en el primer pacto, imagínense nada más, lo puede hacer en cualquier momento. ¿Esto quiere decir que Dios no tiene el control de sus ángeles o qué pasa? Bien, entonces, eso queda totalmente descartado. Ahora bien, los ángeles que aparecen en la Biblia, arcángel, serafín, querubín, ángeles, dice muy claramente en Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, que Dios en otro tiempo habló por medio de ángeles. Físicos, sí, bajaron
como con Abraham, como con Balaam, como con Daniel, bajaron ángeles a dar mensajes, porque son mensajeros. Pero ya estando Cristo Jesús en este nuevo pacto, se acaba el primer pacto y ahora la voz es por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. No hay necesidad, dice la palabra, de que nadie les enseñe ya. El Espíritu les enseña. El mensajero es el Espíritu Santo. Y usted me dirá, oye, ¿todavía en los tiempos de Cristo se vieron algunos ángeles? Sí, pero ya después ya no, hermano. Entonces, cuando habla de un ángel del cielo, le quiero decirle a qué se refiere esto. La bendita palabra nos enseña que la transformación en las manos del alfarero, cuando yo vine como un ser de carne, todo el discipulado y en el fuego de Dios, me transformó de un ser de carne a un ser espiritual. De hecho, en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias van dirigido a ángeles que son los representantes de cada congregación. Y escribe al ángel que está en Éfeso. Y escribe al ángel que está en Tiatira. De igual manera, Dios usa simbolismos para identificarnos como estrellas, como luceros. O sea, usa muchos simbolismos. Ahora, un ángel es aquel que tiene alas y que no baja al mundo, que está en la cruz, que está volando, que no baja ni al internet, ni al Facebook, ni al trabajo, ni al dinero, ni a toda la pachanga que trajo Satanás abajo. Un ser espiritual es el que alcanzó un grado espiritual como Pablo, está en la cruz y se comporta como un mensajero únicamente apegado a las cosas espirituales. Ahora, obviamente, como dice en Efesios, del cielo, ¿qué dice en Efesios capítulo 1? Que nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales. Esto quiere decir, el bautizo y la transformación en las manos del alfarero me hicieron entrar a una cuarta dimensión, que es espiritual. ¿Qué es espiritual? A la compañía de ángeles, del Espíritu Santo, y que me sacó a una dimensión espiritual, a un mundo diferente, a un plano diferente, que es la cruz, que es no estar aquí abajo. Entonces, yo puedo decir, ¿verdad? Porque a los hermanos les digo, como Cristo Jesús, para que puedan entender, con muchos versículos bíblicos se los digo, para que no quede ninguna duda. ¿Qué decía Cristo Jesús? Yo no soy de aquí abajo, le decía Pilatos. También a sus discípulos les decía, ustedes no son de aquí abajo. A otros sí les decía, como a los fariseos, ustedes son de aquí abajo. Y vuestro padre es el diablo, porque ustedes son de aquí abajo. Mas yo no soy de aquí abajo. También en Hebreos dice que nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar. A la ciudad celestial, que nosotros somos de arriba. Somos seres espirituales. Así que yo puedo llegar por primera vez a una congregación y decir, soy un ángel, yo camino en el mar, no soy del mundo, soy del cielo, soy de Dios. Pero si traigo otro evangelio, si traigo otro mensaje que no sea el de la cruz, que no sea el de Cristo crucificado, que no sea el de la gracia, que no sea el de la fe, sea anatema. Anatema es que usted, bendito hermano, si es discípulo y no cumple con esto, usted peca. Porque a Pablo no lo podían engañar. A Pedro tampoco lo podían engañar. Entonces, está hablando de discípulos que les llegaban por otro lado para engañarlos. Y aquí el mandamiento no es para mí, es para los discípulos. Así que, si alguna ocasión Dios me mandó durante 3 años a un lugar a predicar la palabra, porque esto es veraz, lo que le estoy diciendo, 3 años, donde hubo un crecimiento, donde había lágrimas, donde había adoración, donde había cruz, y llegó, cuando yo me tenía que regresar del Carmen acá, y luego tenía que ir, y llegó otra persona a hablarles de un evangelio diferente con la Biblia,
los perturbó. Porque yo cuando fui empezaron dudas y no armar y ya tenían otro semblante. Ellos tuvieron la culpa porque se les dijo que si llegaba alguien con otro evangelio que el que les había dado un fruto y que lloraban y que le daba gracias a Dios, se les decía, ¿para qué van a escuchar otra cosa? Si ustedes ya comprobaron la buena voluntad de Dios, ¿para qué? Entonces, alguien, cualquiera que llegue con la Biblia, pero que sea una voz diferente, dice, sea anatema, sea separado, seamos nosotros o un ángel del cielo. Ya le expliqué lo que es un ángel del cielo. Sea anatema. Y anatema significa separado. Dice en el versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, lo vuelve a repetir nuevamente. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Pues claro, yo llegué al Carmen y yo quedé con mi conciencia tranquila porque fueron arrebatados la mayoría. Solamente en aquel entonces se quedaron 1, 2, 3, 4, 5, como 5 o 6 personas de 30 y tantas que habían, que fueron obedientes. Y que yo quedé con mi conciencia tranquila porque se les dio el mandamiento de que si alguien llegara con otro evangelio que el que se les había predicado durante años y que les había causado un fruto y que lloraban y le daban gloria a Dios, no lo recibieran. Anatema, que lo hicieran a un lado. Pero no. Les gustó que les rascaran el oído, como a estos Gálatas. Ahora, ¿se les intentó todavía salvar como hizo Pablo? Sí, pero demasiado tarde. Ahora dice otra vez, como antes también he dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica, ahora habla de predicar. O sea, estos llegan a predicar. ¿Qué es predicar? Enseñar. Diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y recuerda que vimos algunos pasajes bíblicos de lo que es el evangelio de Cristo. Alguna ocasión yo lo llevé y lo voy a recordar, que Pablo decía, porque yo predico a Jesucristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para los que creen, poder de Dios. Porque el evangelio, el pacto, nos habla de tomar la cruz, nos habla de un bautizo, nos habla de apartarnos totalmente del mundo, nos habla de comer la carne de Jesús, de beber su sangre, nos habla de que fuimos comprados, nos habla de una separación total, nos habla de una vida nueva totalmente a la que yo tenía antes, totalmente. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el otro evangelio es oidores, vengan los domingos, puedes ir al mundo. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar la vida es deliciosa. Pues sí, ahí les rascan el oído y eso les gusta escuchar y por eso se maravillaba de qué tan pronto se habían alejado de la gracia para seguir un evangelio a la carne. Porque es lo que vamos a ver, a la carne. Porque cuando peco, se me sale el espíritu, quiero seguir con la ley, quiero seguir con la Biblia, sí, muchos lo siguen haciendo, es más, el 95% de los cristianos que estuvieron bien, que se alejan, siguen congregándose, siguen pensando que son cristianos. Dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y mucho ojo. Este tipo de falsos cristianos llegan con lágrimas. Así llegaron al Carmen. Y lloraba.
Y decía, es que no puedo concebir, hermanos, como 3 años que llevan con y no tiene ni tinaco, no tiene ni una taza de baño, miren cómo está. Ese no es Dios, hermano, ese no es Dios, esta pobreza que tiene. Y les empezó a llorar y les empezó a decir con palabras persuasivas, y estos fueron engañados y agradaron al hombre, porque yo, ay, ¿cómo me quiere? Si es cierto, ¿qué hacemos? Y en vez de agradar a Dios, cuando les dijo sean anatema, no, terminan agradando al hombre. Y Satanás, recuerde, Satanás no se presenta como lo describen, como un monstruo horroroso, con cuernos horrorosos. No, hermano, Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás se engaña por medio de personas que te lloran, que te dicen que te aman. Puede ser una esposa, puede ser una madre, un padre, un hijo, como Pedro, ¿verdad? Señor, no vayas a la cruz, tú eres el Señor, quítate, Satanás, le dijo Cristo. Entonces, vamos viendo también, bendito hermano y bendita hermana, el poder de Satanás, el engaño, que cómo vienen, y mucha gente por pena, mucha gente por pagarle un bien, busca el favor del hombre y dice, ok, te voy a escuchar. Por eso dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, que me dice anatema, y que me dice, a nadie le creas más que uno es el sabio. Dice, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí dice Pablo, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque si el Señor me dice anatema, si el Señor me dice sepárate, si el Señor me dice apártate de esos tipos de gente, de todos los que causan divisiones, de todos los que traigan otro evangelio, apártate. Y yo porque me dieron dinerito, o llegaron con una despensa, o llegaron como llegan los políticos cuando quieren comprar a un pueblo, ¿verdad? Para que voten por él, y luego una vez que gana se burlan y los tienen peor. Así también son estos. Una vez que te apartaron de la cruz, una vez que te bajaron de la cruz, no dan la vida por ti, te engañan. Ahora, yo, bendito hermano, no trato de agradar al hombre porque no sería siervo de Cristo, sea quien sea, sea un tío, sea un hijo, sea una esposa, sea una madre, sea un padre, sea un hermano, sea quien sea, que trate de apartarme de la gracia de la cruz y por agradarlo, por sus lágrimas, por sus rogativas. Créame que si yo hubiera hecho eso, entonces no tengo el favor de Dios. Como dijo Cristo Jesús, el que ame más a padre, a madre, a hermanos o a cualquiera antes que a mí, el que quiera agradaros a ellos, yo vengo a poner espada y no es digno de que venga a mí. Entonces, el Señor me da un mandamiento, es mi amo, voy a ser obediente en todo, cosa que muchos cristianos que ya no están aquí amaron más a sus hijos, amaron más al hombre, amaron más en el lavado de cerebro, y los pervirtieron y los perturbaron poniéndole dudas en el principio y acabaron mal. Está bien, bendito hermano y bendita hermana, así va empezando Gálatas. Mañana, si Dios quiere, nos vamos a profundizar más a que estos cuando empezaron por la gracia y fueron engañados, se les salió la gracia y pasaron a ser seres de carne. Es lo que vamos a ver fortaleciendo y concordando Romanos. Así que les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuamos con la enseñanza número 2. Gracias.